No se suponía que yo escuchara la frase que lo cambió todo. Ni siquiera estaba en la misma habitación. Estaba encorvado sobre mi portátil en el pequeño estudio del piso de arriba, mirando una página en blanco que llevaba 3 horas burlándose de mí. El cursor parpadeaba como un latido, esperando palabras que no llegaban. Había empujado la silla hacia atrás para estirar el cuello, cuando oí su voz flotando a través de los delgados suelos de la vieja casa. Suave, baja, deliberada. El tipo de tono que la gente usa cuando cree que ya has salido a dar tu paseo vespertino. Simplemente, no es el hombre que pensé que sería. Una pausa que se sintió como una eternidad. He terminado, Clara. De verdad que he terminado. Es solo que todavía no se lo he dicho. Mis manos se congelaron en el respaldo de la silla. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que el pecho comenzó a arderme. Luego oí el sonido de pasos abajo. Rápidos, cautelosos, y luego nada. No me moví. No respiré, solo me quedé allí, de pie en el desgastado suelo de madera de nuestro piso de alquiler en Santander, con el corazón hundiéndose como una piedra en aguas profundas. Me llamo Javier Montes. Javi para casi todo el mundo. Tengo 39 años. Soy un escritor freelance que se gana la vida decentemente con artículos para revistas, y algún contrato ocasional como escritor fantasma. He publicado en revistas culturales, como El Cultural, y en algunas publicaciones nacionales. Arreglo cosas cuando se rompen, preparo la cena más noches que ella y, al parecer, ya no despierto ninguna emoción en mi mujer. Su nombre es Isabel. Isa para todos, excepto para sus clientes de la inmobiliaria, donde se presenta como Isabel Rojas, su asesora de confianza en el competitivo mercado de Cantabria. Es una de las mejores agentes de la región. Buena en su trabajo. Gana más que yo la mayoría de los meses. Llevamos casados 9 años. Sin hijos. Solo un gato atigrado llamado Borges, al que ambos fingimos querer más de lo que realmente lo hacemos. Vivimos a 2 calles del Paseo de Pereda, en un barrio donde cada edificio señorial parece esforzarse demasiado por ser pintoresco. Yo sabía desde hacía meses que Isa se había distanciado. Sonreía como si estuviera actuando. Suspiraba cuando pensaba que no la miraba. Se deslizaba por la pantalla de su móvil en la cama, hasta que la luz azul hacía que su piel pareciera fría y desconocida. Pero nunca imaginé que ya tuviera el equipaje emocional hecho y estuviera lista para marcharse. Después de aquella tarde, no la confronté. No le pregunté quién era Clara ni qué más habían hablado. ¿Qué iba a decirle? Oye, cariño, te oí poner punto y final a nuestro matrimonio mientras intentaba escribir sobre los problemas de otros. No, ni siquiera podía manejar mi propia reacción, mucho menos la suya. En su lugar, empecé a llevar un pequeño cuaderno verde. No digital, un cuaderno de verdad con páginas de rayas que compré en la librería de la Universidad de Cantabria. Anotaba las cosas que decía que se sentían como pequeños cortes de papel, las veces que llegaba tarde de enseñar pisos con el pelo perfecto. Cuando la ubicación de su móvil se desactivaba misteriosamente, y volvía a activarse horas después. Lo apuntaba todo, no por venganza, no para construir un caso legal, solo para recordarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza. Empezó a decir cosas que me herían de maneras que no podía nombrar. Javi, eres demasiado predecible. No hay pasión, ni espontaneidad. O, pensé que el matrimonio sería más como una aventura. Esto solo se siente como una rutina. Quería gritar. Claro que se siente como una rutina, Isa. Eso es lo que pasa cuando una persona ya se está yendo mientras la otra intenta mantener todo unido. Pero nunca lo dije. Asentía. Sonreía. Le ofrecía salir más. Incluso sugerí que probáramos ese curso de vela que mencionó una vez. Lo rechazó cada vez. Ya me había dejado. Simplemente no había movido su maleta todavía. Luego llegó aquel miércoles por la noche de octubre. Estaba en mi escritorio, finalmente avanzando en un artículo sobre la gentrificación en los pueblos costeros de Cantabria, cuando entró en el estudio y dijo, con la misma emoción que un café frío, Javi, creo que he terminado. Sin preámbulos, sin drama, sin ira. Solo eso, como si anunciara que había terminado de fregar los platos. No sé qué esperaba. Lágrimas, quizá. Un discurso. Una pelea. Tenía todas esas cosas dentro de mí, hirviendo justo debajo de la superficie, pero no le di ninguna. La miré de verdad, y sostuve su mirada. Luego asentí una vez. De acuerdo. Ella ladeó la cabeza, confundida. ¿Eso es todo? No respondí. Entré en el dormitorio, cogí la pequeña bolsa de viaje que había preparado discretamente 2 días antes, tomé mi cuaderno verde y mi portátil, y salí de casa sin dar un portazo. Isa no me siguió, no me llamó.
Quizá pensó que era un farol, pero se equivocaba porque nunca me vio venir. Me registré en una modesta pensión junto a la autovía, de esas con sábanas ásperas, luces fluorescentes zumbantes y un desayuno continental que nadie toca. No me importó. No buscaba comodidad, buscaba silencio, espacio, el sonido de algo que no fuera el suspiro de Isa cada vez que entraba en una habitación. La mujer de la recepción no hizo preguntas, solo me deslizó la tarjeta de la habitación, me dio un vale para la máquina expendedora y volvió a su crucigrama. Se lo agradecí. El mundo se sentía ruidoso, y su silencio fue un pequeño regalo. La primera noche a solas no se sintió como libertad, se sintió como duelo. Me quedé tumbado en esa cama rígida, mirando el techo manchado de humedad, recordando nuestro primer apartamento cerca del campus de la UC. El viaje de acampada que hicimos a los picos de Europa. La vez que me besó con bengalas en la mano durante la Semana Grande de Santander y casi prende fuego a mi camisa. Recordé cómo solía tararear mientras se arreglaba el pelo por la mañana y cómo ese tarareo se había detenido hacía años y nunca le pregunté por qué. Me pregunté si ella estaría en nuestra casa pensando en algo de eso, pero lo dudaba. Por la mañana, el café de la pensión sabía a caucho quemado, y mi teléfono tenía 11 llamadas perdidas. Ninguna de Isa. 3 de mi madre, 2 de mi editora del Cultural, y el resto de números que no reconocía. Tampoco había mensajes de ella. Ni un ¿dónde estás?, ni un tenemos que hablar, solo silencio digital. Ese día no fui a la biblioteca Menéndez Pelayo a trabajar en mis artículos. Llamé a mi editora y le dije que había una emergencia familiar. No era mentira, mi matrimonio había muerto. Eso cuenta, ¿verdad? En lugar de eso, conduje hasta la librería Gil, la librería independiente donde Isa y yo solíamos curiosear los sábados por la mañana, cuando todo parecía más sencillo. Seguía allí. Todavía olía a polvo, a papel viejo y al café caro de la cafetería contigua. Me senté en el mismo rincón que solíamos reclamar, sosteniendo un libro que no estaba leyendo, viendo a las parejas entrar y salir, cogidas de la mano, riendo. Me sentí como si estuviera viendo un mundo al que solía pertenecer. Ahora solo era un tipo mirando a través de un cristal. Esa noche, algo extraño sucedió. Un coche entró en nuestra calle sobre las 10:30. No era un taxi ni nada parecido, una berlina gris oscura. Los faros permanecieron encendidos demasiado tiempo. Vi a un hombre alto con aspecto de profesor salir. No llamó a la puerta. Simplemente usó la cerradura con teclado, la que Isa y yo habíamos instalado la primavera pasada. Vi la puerta abrirse. La vi dejarlo entrar sin dudar, como si lo estuviera esperando. No sé cuánto tiempo me quedé sentado allí después de eso. Minutos, quizá horas. Mis manos se enfriaron, mi estómago se retorció. Y sin embargo no me sorprendió. La mujer que le dijo a su amiga que había terminado no lo había dicho por capricho. Lo decía en serio. Y tenía un plan B esperando. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía adivinar, era que yo ya había empezado a desenredarlo todo entre bastidores. El contrato de alquiler estaba a mi nombre. Nuestra cuenta de ahorros compartida, congelada. El abogado que había estado consultando discretamente estaba muy interesado en mi pequeño cuaderno verde. Isa pensó que desaparecería en silencio, pero yo ya me había cansado de callar. Esa tarde me registré en el espacio de coworking que había estado alquilando en el centro, cerca del Centro Botín. Isa nunca supo de él. Siempre asumió que trabajaba desde casa, pero había empezado a ir allí varios días a la semana cuando noté lo poco que le importaba dónde estaba. El espacio era perfecto, tranquilo, con buen wifi y una comunidad de otros freelancers. Usé el tiempo no solo para escribir sino para prepararme. Dentro del coworking extendí todo sobre una mesa de conferencias, copias impresas de registros financieros, capturas de pantalla de cuentas compartidas, el acuerdo prenupcial que ella había olvidado que existía. El Javi pasivo, el Javi callado. Esa era la persona con la que ella creía haberse casado, y era exactamente quien le dejé creer que seguía siendo. Pero detrás de mi silencio, había estado construyendo un caso, página a página. Esa tarde, le envié un mensaje a Isa por primera vez desde que me fui. Tenemos que hablar. Elige tú el sitio pero que sea público, respondió 15 minutos después. ¿Qué tal el café de Pombo mañana a las 6? Nuestro antiguo lugar para desayunar. Una elección inteligente. Cuando entré a la noche siguiente, ella ya estaba allí. Parecía impecable. Me miró como si llegara tarde a algo a lo que no sabía que estaba invitado. Javi, dijo, como si fuera un día cualquiera. Gracias por venir. Asentí y me senté frente a ella. Bueno, comenzó.
removiendo su té con una precisión innecesaria. No esperaba que te fueras así sin más. Dijiste que habías terminado, respondí con calma. Bueno, sí, pero pensé que querrías hablar las cosas. Resolver la logística. Como resolviste las cosas con el hombre de la berlina gris. Su cucharilla se detuvo a mitad del movimiento. Su sonrisa vaciló ligeramente en las comisuras. ¿Me has estado espiando? He estado observando. Hay una diferencia. Se echó hacia atrás y se cruzó de brazos. Vale, Javi. ¿Quieres hacerlo por las malas? No, dije. Ya lo he hecho por las inteligentes. Saqué un sobre Manila y lo deslicé sobre la mesa. Tu plan de salida. Firmado por ambos abogados. Sin pensión compensatoria. Yo me quedo con el piso. Tú te quedas con tu coche, y lo que sea que haya en la cuenta personal que abriste a tu nombre de soltera hace 2 meses. Sus ojos se abrieron como platos. Revisaste mi. Lo dejaste abierto en tu portátil. Simplemente dejaste de preocuparte por si lo veía. Se quedó sin palabras. Tú habías terminado, Isa. Continué. Tú misma lo dijiste. Así que solo me aseguré de que no perdiéramos más tiempo fingiendo. Salió de allí furiosa, con la espalda recta pero las manos temblando lo suficiente como para que me diera cuenta. Al día siguiente, recibí una llamada del hermano de Isa, Ricardo. Oye, tío, sé que esto es raro, pero está fatal. Define fatal, dije, tratando de no sonar cínico. Apareció en casa de mi madre en Torrelavega llorando, diciendo que la habías pillado por sorpresa, que no sabía que tenías las agallas para dejarla así. Casi me río. La parte que me hizo detenerme fue, lo que sea que hiciste la ha sacado de sus casillas. No esperaba que a Isa le importara, que reaccionara. Pero, al parecer, la había sacado de su zona de confort, de una manera que nunca pude hacer mientras estábamos casados. Más tarde, me mudé a un pequeño ático encima de una librería en el centro. El propietario, un tipo llamado Jorge, me ofreció acceso a su biblioteca personal si le ayudaba a organizar el inventario los fines de semana. Acepté. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Una noche, vi el coche de Isa aparcado al otro lado de la calle. Se quedó allí, en la oscuridad, mirando el edificio como si le hubiera robado algo. Después de unos 10 minutos, se fue. Sucedió de nuevo un par de noches después. Isa no me estaba acosando. Estaba orbitando, tratando de entender cómo me había ido sin derrumbarme. Unos días después, recibí un paquete por correo. Sin remitente. Dentro había una foto nuestra en los picos de Europa de hacía unos 6 años. Por detrás con su letra, esto fue real durante un tiempo. Siento haber dejado que se pudriera. La guardé en mi cuaderno verde y metí ambos en el cajón de mi escritorio. Isa quería reescribir el final, pero yo ya no le iba a dejar sostener el bolígrafo. Dejé de esperar junto a la puerta. El coche no volvió, los mensajes cesaron, el hermano de Isa dejó de llamar. Al principio, me dije que era paz, pero en el fondo sabía que ella solo estaba recalculando. Empecé a ir a carreras en grupo los sábados por la mañana por el paseo marítimo, aunque odiaba correr. Empecé a ayudar a Jorge en la librería, hablando con los clientes sobre libros que realmente había leído. El ritmo de todo aquello, el esfuerzo, me anclaba a la tierra. No solo me estaba recuperando, estaba volviendo a entrar en el mundo. Entonces un correo electrónico de Isa rompió la calma. El asunto decía simplemente, malentendido. Lo abrí. Javi, nunca te conté toda la historia. El hombre que viste, no es lo que piensas. Se llama Dr. Ramos. Es mi terapeuta. Llevo viéndolo meses, después de que mi padre falleciera, y no quería que lo supieras. Pensé que lo verías como una debilidad, por eso tenía el código de la puerta. Lo dejé entrar para que viera cómo estaba después de haberme saltado varias sesiones. Nunca hubo nada romántico. Te lo juro. Lo leí 3-4 veces. Luego cerré el portátil y me quedé mirando el techo, sintiendo algo que debería haber sido alivio, pero que se parecía más a una traición disfrazada. Incluso si no me había engañado en el sentido tradicional, me había eliminado de su vida emocional mucho antes de que yo saliera por esa puerta. Aún así, hice algo que no esperaba, respondí. Entonces deberías haber dicho algo cuando todavía estaba allí. No me asustaba tu dolor, Isa. Me asustaba todo lo que me ocultabas. Me alegro de que buscaras ayuda, pero no tenía ni idea de que la necesitaras. Esa es la parte que me rompió. Nunca respondió. Ese silencio se sintió más definitivo que el día en que dijo que había terminado.
Unas semanas después, mientras cerraba la librería, Jorge me dijo que tenía una visita. Me giré, esperando a un cliente. Pero no lo era. Era Clara. Sí, esa Clara, la amiga de Isa. La de la llamada telefónica. Parecía incómoda, como alguien que se ha presentado en el funeral equivocado. Javi, dijo, ¿podemos hablar? Todo en mí gritaba que no, pero señalé un banco fuera. No he venido a causar problemas, empezó. Pero Isa no sabe que estoy aquí. Se volvería loca si lo supiera. Bueno es saberlo, dije secamente. Me ofreció un sobre. Creo que deberías tener esto. Isa lo escribió para ti una semana después de que te fueras. Nunca lo envió. Lo encontré por accidente. No lo cogí al principio. ¿Por qué me das esto ahora? Clara dudó, porque merecías algo más que un cierre en silencio, y porque, sinceramente, no creo que ella sepa ni lo que quiere. Pero vi cómo te trató, y no me pareció bien. Finalmente, cogí el sobre y me lo guardé en la chaqueta. Esa noche, me quedé mirándolo durante horas, preguntándome si el cierre podía venir realmente de palabras que habían estado ocultas en un cajón. Finalmente, lo abrí, y lo que leí dentro cambió todo lo que creía saber sobre por qué me dejó ir, y lo que realmente significaba cuando alguien dice, he terminado. El sobre contenía 6 páginas manuscritas, con la letra de Isa más temblorosa de lo habitual. Empezaba con, Javi, si estás leyendo esto, significa que Clara me ha traicionado. Pero quizás no sea algo tan malo. Escribió sobre cómo se había ido sumergiendo en una especie de niebla el año anterior. No eras tú, decía, pero de alguna manera, siempre eras un poco tú. Habló de sentirse atrapada, de que me estaba poniendo a prueba, queriendo que yo notara que algo iba mal, que forzara una confrontación porque ella no tenía el valor de empezarla, y cuando no lo hice, lo tomó como una prueba de que no me importaba. Escribió sobre el doctor Ramos el terapeuta, y cómo se había convencido a sí misma de que él era un espacio seguro porque no conocía su historia. Él me veía como una mujer con dolor, escribió, no como una esposa que había dejado de esforzarse. Admitió la traición emocional, pero esperaba que algún día entendiera lo asustada que estaba de pedir ayuda. El párrafo final fue el que más dolió, no por su crueldad, sino por su honestidad. Pensé que te desmoronarías cuando dije que había terminado, pero no lo hiciste. Te fuiste como un hombre que ya estaba roto. No sabía que tenías esa clase de fuerza. Creo que esa es la parte que más me asustó, que nunca supe realmente de qué estabas hecho hasta que fue demasiado tarde. Cerré la carta y me senté en el silencio de mi apartamento. No lloré. No sentí rabia. Solo un vacío. Al día siguiente, llevé la carta a la playa del Sardinero, y por razones que no puedo explicar del todo, la quemé. Necesitaba trazar una línea, un momento en el que dejara de permitir que su versión de la historia conviviera con la mía. Vi el papel curvarse y oscurecerse hasta que solo quedaron cenizas, y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue un cierre, ni paz, sino movimiento. Empecé a reconstruirme, no como un acto de venganza, sino de recuperación. Retomé viejas aficiones. Llamé a una amiga con la que no había hablado en años, Diana. Nos habíamos distanciado porque a Isa no le gustaba cómo me sonreía. Parece que intentabas desaparecer educadamente, me dijo Diana. Tenía razón. Durante años no solo fui silencioso, estaba desapareciendo. Decidí que no podía quedarme anclado en un lugar embrujado por los casi y los podría haber sido. Puse un mapa sobre la mesa, y rodeé 3 pueblos en Asturias que siempre había querido visitar. El primer pueblo que visité fue Cangas de Onís. Alquilé una pequeña cabaña y, en esa quietud, algo dentro de mí finalmente se asentó. Una tarde, escribiendo en mi cuaderno en una sidrería local, la camarera, Lucía, se detuvo a mi lado. ¿Estás de paso?, preguntó. Quizá, respondí. Quizá no. Durante los días siguientes, hablamos más. No fue romántico, y eso lo hizo seguro. Cuando regresé a Santander, el ático se sentía demasiado pequeño. Hice las maletas y tomé la decisión. De vuelta en Cangas de Onís, encontré una pequeña casa de alquiler cerca del río Sella. Empecé a trabajar a tiempo parcial en el periódico local. Mi editora, Patricia, apreció que realmente escuchara a la gente. Lucía se convirtió en una amiga, y luego en algo más. Ambos entendíamos la necesidad del otro de sanar, de volver a estar completos antes de formar parte de algo nuevo. Un año después de dejar Santander, recibí una carta reenviada. Era de Isa. Hola Javi, un amigo común me dijo que vives en Asturias, que eres feliz. Me alegro. De verdad.
Quería que supieras que estoy en terapia de verdad esta vez. No escribo para pedir nada, solo para decir que lo siento. Por todo. Por hacerte sentir invisible cuando eras lo más sólido de mi vida. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí la carta 2 veces, luego la doblé y la guardé en el cajón junto al cuaderno verde, no para aferrarme al pasado, sino para recordar lo lejos que había viajado desde él. Esa tarde, Lucía me encontró en el porche, mirando el río. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije, y lo decía en serio. Solo pensaba en las segundas oportunidades. Se sentó a mi lado. ¿Y qué pasa con ellas? A veces la segunda oportunidad no consiste en arreglar lo que se rompió. A veces consiste en construir algo completamente nuevo. Ahora, cada vez que oigo la frase empezar de nuevo, no pienso en el fracaso. Pienso en la libertad. Porque no solo me alejé de Isa, sino que volví a mí mismo. Y eso, finalmente, es suficiente.